Para iniciar con este segundo mensaje, por favor me gustaría que me acompañen con la lectura de la siguiente escritura que se encuentra en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 22, donde podemos leer las palabras proféticas del apóstol Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 22, nos dice: Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Como bien decía don Esteban en su primer mensaje, hemos pasado y gozado la primera temporada de fiestas santas a nuestro Dios. Y junto con ello hemos retornado a nuestras pruebas, aflicciones y dificultades que vivimos día a día. En la carta que recibimos de parte del presidente de la Iglesia, don Víctor Kubik, él nos hace una pregunta y a su vez nos da la respuesta. Él nos dice: ¿qué debemos hacer? Y la respuesta que él nos da es: como hijos de Dios, tenemos que ocuparnos de los negocios de nuestro Padre. Cada uno de nosotros debe hacer su parte para demostrar y proclamar el reino de Dios venidero. Al igual que nuestro hermano mayor, debemos estar orando para que se haga su voluntad del Padre aquí en la tierra y que Él nos revele esa voluntad para que podamos llevar a cabo exactamente lo que Él desea. Iniciamos este mensaje con Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24. Y en particularmente el versículo 24, así como menciona don Víctor Kubik, nos entrega el propósito del mensaje que veremos hoy. Y el versículo 24 nos dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El título de este mensaje es Pablo y la prisión. Pablo y la prisión. Casi al final del tercer viaje misionero de Pablo, probablemente alrededor del año 56 o 57 después de Cristo, Pablo y sus compañeros de viaje se encontraban viajando de Asia Menor a Jerusalén, principalmente por barco. Su intención era entregar los fondos a los cristianos pobres en Jerusalén que padecían hambre. Si vemos el versículo 34-35 del mismo capítulo 20 de Hechos, nos dice lo siguiente, versículos 34 y 35. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados
y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En su camino se detuvieron en Mileto, donde Pablo se encontró con los ancianos de la ciudad cercana a Éfeso. Durante esa reunión, Pablo reveló que el Espíritu Santo lo había advertido de que sería encarcelado cuando llegara a Jerusalén. Ahora, en muchas de las ciudades que Pablo visitó, los creyentes profetizaron que encarcelarían a Pablo. Pero el Espíritu Santo impuso a Pablo hacia ese encarcelamiento. Así que Pablo sabía perfectamente que estas profecías no eran para disuadirlo de su curso, sino para prepararlo para sus próximas penalidades. Pablo tenía muchos enemigos en Jerusalén y él sabía que podría ser arrestado y encarcelado cuando él llegara. Pero también sabía que su sufrimiento era parte del plan de Dios para él. De Mileto, Pablo y su compañía navegaron a Cos, después a Rodas y luego a Pátara. En Pátara tomaron una nave que los llevó por Chipre antes de llegar a Tiro. Y en Tiro, el Espíritu Santo movió a muchos más creyentes para advertir a Pablo de las próximas adversidades en Jerusalén. Pero aún así, Pablo tuvo perseverancia para alcanzar su meta. Veamos Hechos capítulo 21, versículo 1. Hechos capítulo 21, versículo 1. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y de Tiro, el grupo navegó a Tolemaida y después a Cesarea en la costa de Samaria. Durante su estancia en Cesarea, Pablo fue advertido otra vez de no ir a Jerusalén. Y en una escena dramática muy conocida, el profeta Agabo ató sus propias manos y pies como una señal profética, advirtiendo que Pablo sería arrestado y privado de su libertad si continuaba hacia Jerusalén. Es fácil entender por qué los amigos de Pablo no querían que fuera arrestado. Ellos probablemente temían por la seguridad de Pablo y no querían que lo dañaran. Pero Pablo sabía que Dios había planeado usar su arresto y encarcelamiento. ¿Para qué? Para llevar más allá el Evangelio. Veamos Hechos capítulo 21 ahora en el versículo 10.
Hechos capítulo 21, versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Pablo tenía buenas razones para confiar en el Espíritu Santo conforme enfrentaba los peligros. Anteriormente, durante su segundo viaje misionero, Pablo había visto algo diferente con el Espíritu Santo. En ese momento, en ese segundo viaje misionero, Pablo vio que el Espíritu Santo en ese entonces lo cuidaba. Y según Hechos, capítulo 16, versículo 6, Pablo había querido predicar el Evangelio en Asia y Bitinia, pero el Espíritu Santo lo había prevenido. Aunque esto debió parecerle extraño a Pablo, obedeció al Espíritu y viajó a Troa. Veamos Hechos capítulo 16, versículo 6. Hechos capítulo 16, versículo 6. Nos dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Si Pablo hubiera desobedecido al Espíritu Santo predicando en Asia y Bitinia, él no habría podido predicar en Macedonia. Y a través de esta experiencia y muchas otras, Pablo llegó a saber que Dios trabaja de manera misteriosa o de maneras misteriosas. Y por lo tanto, él estaba listo para seguir la dirección del Espíritu hacia Jerusalén sin importar lo que allí pasara. Y para Pablo era suficiente lo que Dios quería que él hiciera y confiar en que Dios usaría ese sufrimiento para lograr algo maravilloso e inesperado. Con este conocimiento limitado de su futuro, pero también con la confianza segura en el Espíritu Santo de Dios, Pablo estaba dispuesto ¿a qué cosa? Ir a Jerusalén y enfrentar la prisión. Terminó su tercer viaje misionero, entonces, viajando a Jerusalén, probablemente en el año 57 después de Cristo.
Según el capítulo 20 de Hechos, en el versículo 16, él pudo haber llegado cerca del tiempo de Pentecostés. Veamos Hechos capítulo 20, versículo 16. Hechos capítulo 20, versículo 16. Ahí nos dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Y cuando Pablo llegó a Jerusalén, se quedó con un creyente llamado Mnasón y fue bien recibido por la iglesia. Veamos Hechos capítulo 21, versículo 15. Hechos capítulo 1, versículo 15. Hechos capítulo 21, versículo 15. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. ¿Y qué sucedió después? Pablo fue arrestado en el templo y de la peor forma. Veamos versículo 27 de este mismo capítulo. Versículo 27 de Hechos capítulo 21. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó al pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. A estas alturas, considerando lo que hasta aquí solamente hemos visto de lo que lleva el apóstol Pablo llegando a Jerusalén, si nos pasaría a nosotros lo mismo, ¿seguiríamos firmes en este camino? ¿Podríamos seguir firmes en este camino con todo lo que leemos que le sucedió a Pablo?
Si avanzamos en la historia, nos encontramos que más adelante Pablo también fue prisionero en Roma. Pablo tenía una misión de testificar tanto en Jerusalén como en Roma. ¿Por quién? Por instrucción de Dios. Veamos Hechos capítulo 23, versículo 11. Hechos capítulo 23, versículo 11. Hechos capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo vivió bajo arresto domiciliario en Roma durante 2 años, desde el año 60 hasta el año 62 después de Cristo. Durante este tiempo, él estuvo bajo custodia, pero se le permitía recibir visitas y enseñar libremente. Pablo estuvo literalmente atado por algún tipo de cadena, una cadena muy corta, según los comentarios, a un soldado romano por los 2 años que pasó en prisión en Roma. Fíjense qué es eso, estar 2 años encadenado a un soldado de la muñeca con una cadena, me imagino que muy cortita, que tenía que andar con el soldado para todos lados. Algo complicado, que yo no sé si nosotros pudiéramos soportar tal situación. Por supuesto, no creo que realmente Pablo quisiera escapar estando de esa forma, porque Pablo quería que Dios solucionara esto y tuviera su curso completo de acción. Pero cuando entró en prisión, hermanos, no tenía idea Pablo de si iba a salir vivo o muerto de la prisión. Él no tenía idea. Sabemos por el libro de Hechos y otras cartas de la historia que fue puesto en libertad después de ese encarcelamiento. Pero en ese momento, por supuesto, él no sabía cuál iba a ser su futuro o su resultado. Y aunque estaba bajo arresto domiciliario en Roma, lo interesante es que el apóstol Pablo pudo escribir las siguientes cartas, las cuales se llaman cartas de la prisión, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Por lo tanto, el tiempo de Pablo en prisión fue una gran bendición, no solo para las iglesias de su tiempo, sino también para todas las generaciones, incluyéndonos a nosotros, porque podemos leer las cartas de Pablo que hizo en la prisión. Estos son testigos del poder de Dios que se manifiesta incluso en las situaciones más desfavorables. Y en el capítulo 28 del libro de los Hechos nos da algunos antecedentes históricos breves de por qué Pablo estaba en prisión y algunas circunstancias breves que lo rodean. Él llegó a Roma y notemos lo que sucede ahora a continuación en el versículo 16 del capítulo 28 de Hechos. Hechos capítulo 28, versículo 16. Hechos capítulo 28, versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que lo custodiase. Como vemos, el centurión entregó los presos al capitán de la guardia, pero a Pablo se le permitió que habitara solo
con un soldado que lo guardaba. Entonces podemos ver que Dios estaba en esto, porque Él dirigió todo esto, que Pablo se quedara solo con un soldado en una casa. Y en el versículo 17 nos dice: aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pablo no estaba allí porque fuera un criminal. Estaba allí porque francamente había oído entre los judíos y Dios permitió que Pablo fuera allí para promover la predicación del Evangelio. Y un maravilloso testimonio fue en Roma durante estos 2 años. Versículo 20 nos dice: así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Y allí estaba Pablo, fue encadenado a un soldado romano. Hermanos, es impresionante ver que un hombre cuyo destino está en juego tenga tal tenacidad y fe, diciendo: voy a continuar haciendo el trabajo a pesar de que esta es una circunstancia muy difícil. Encadenado a un soldado, sin saber si iba a estar vivo en días o semanas. Predicó el reino de Dios a todos los que lo rodeaban. Evidentemente, algunos creyeron y otros no creyeron, como nos relata el versículo 24. Ahí nos dice: y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y en el versículo 30 nos dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Hoy lo llamaríamos arresto domiciliario, pero creo que es un término o situación complementaria en comparación con lo que Pablo realmente tenía. Estaba en Roma y estaba con un guardia todo el tiempo. Y por supuesto, ese sistema era cualquier cosa menos un sistema justo. ¿Y qué estaba haciendo Pablo entonces? Bueno, aquí lo vemos en el versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hermanos, este es un apóstol celoso. Este era un hombre celoso de Dios. Nosotros tenemos que ser de esta manera. No podemos permitir que Satanás obstaculice el trabajo de Dios a través de nosotros. Consideremos que nunca hemos estado en esas circunstancias que vivió Pablo. Nunca hemos estado encadenados a una guardia, como tampoco hemos estado en una prisión. Y es por eso, hermanos, que es importante que apreciemos lo que Pablo va a escribir durante esos 2 años. Veamos las palabras profundas del apóstol en sus epístolas de la prisión, a pesar de la adversidad que estaba viviendo.
¿Seríamos nosotros capaces de entregar ánimo estando en oprobio? Veamos primero los saludos de Pablo a las iglesias en sus cartas. Pasemos a Efesios capítulo 1, versículo 1. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, estando en prisión, escribió lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pasemos ahora a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Colosenses capítulo 1, versículo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pasemos ahora a Filemón, capítulo 1. En Filemón, versículo 1. Filemón es un solo capítulo. Filemón, versículo 1. Filemón, versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Como hemos leído, Pablo nunca mostró palabras desalentadoras. Al contrario, siempre con gran amor, preocupado de las iglesias y dando ánimo. Pablo nunca dijo, soy prisionero de Roma. Ni una sola vez infirió o escribió esto. Al contrario, él dijo, soy un prisionero de Jesucristo. Soy un apóstol de Jesucristo. Soy un siervo de Jesucristo. Todo, hermanos, se trata de perspectiva, de nuestra perspectiva. Si Pablo hubiera sido menos que el ministro y apóstol que era, podría haber dicho, Pablo, un prisionero de Roma, Roma pagana mortal. ¿Sabe lo que le hacen a la gente como yo? Ya sabes, no hay derechos humanos aquí, no hay derechos civiles, no hay derechos humanos sobre de mí, de lo que estoy viviendo.
No, hermanos. Pablo no dijo eso. Pablo dijo, soy un prisionero de Jesucristo y estoy feliz de ser uno de sus prisioneros. Eso es una verdad asombrosa. Pablo entendió que era un privilegio estar comprometido con Jesucristo como uno de su pueblo, uno de sus santos. Nunca dijo, soy un prisionero de Roma. Siempre tuvo esa perspectiva única de un santo de Dios que está cerca de Dios. Hermanos, pueden pasar cosas en nuestras vidas, en mi vida y en la vida de otras personas, pero todos reaccionamos de manera diferente. ¿No es así? Todos reaccionamos un poco diferente. Y es interesante, por ejemplo, estar en una sala donde todos podemos ver pasar lo mismo o escuchar las mismas noticias al mismo tiempo y luego juntarnos en una mesa y escucharnos unos a otros dando un discurso o una evaluación de lo que vimos y escuchamos. Estoy seguro que todos tendríamos perspectivas diferentes. Y Pablo, el prisionero de Jesucristo, esa era una gran perspectiva y eso es lo que le está diciendo a la iglesia aquí en Éfeso. Estamos, hermanos, para servir a Jesucristo. Eso no significa que todos los días serán color de rosas. Habrá altibajos. Y aquí Pablo estaba preso y dijo, ¿sabes que estas no son las mejores circunstancias en las que estoy? Pero por otro lado, Dios puede obrar y por lo tanto seré un instrumento para hacer su voluntad. Entonces, hermanos, la actitud realmente cambia las cosas en la vida de las personas. Todo es cuestión de actitud. En Efesios capítulo 6, versículo 10, comienza una sección muy interesante y es con respecto a la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10. Aquí, hermanos, imaginen lo siguiente. Mientras Pablo dicta estas palabras acerca de ponerse toda la armadura de Dios, está encadenado con esta cadena corta a un guardia romano, probablemente a un veterano de guerra. Este guardia probablemente haya matado gente, no tiene concepto del verdadero Dios, y sin embargo, aquí hay un apóstol de Jesucristo dictando la verdad y diciendo, ¿sabes? Voy a dar una analogía espiritual acerca de tu armadura y puedo enseñarle al pueblo de Dios de esa manera. Y así Pablo comienza a dictar lo que hoy nosotros podemos leer en las Escrituras. Una analogía muy interesante de la armadura de Dios. Imagínense al apóstol Pablo mirando de arriba a abajo a este guardia, básicamente en busca de la inspiración. Entonces, Pablo escribió lo siguiente en Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno,
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora vamos a la próxima epístola de la prisión, que es Filipenses, capítulo 1, y pasemos al versículo 6. Acá pudimos ver en Efesios que Dios inspiró a Pablo y pudo sacar una foto de lo que era este soldado romano y entregar un mensaje a la iglesia. Ahora pasemos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo aquí en esta carta está diciendo que Cristo no nos defraudará. Él no nos abandona cuando comienza a llamarnos. Eso es lo que está diciendo. Y esto lo escribe un hombre en prisión, bajo arresto domiciliario. Nunca sintió que Cristo lo había abandonado. Pablo no lo dudó nunca. Así que, hermanos, no nos debiera importar si en nuestras circunstancias son satisfactorias o no son satisfactorias. Hay fe, y ahí está ese escudo de la fe que menciona Pablo. Veamos ahora el versículo 12 de Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Nos dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Aquí hay un verdadero apóstol veterano que de hecho no tiene muchos años más de vida. Ha pasado por muchas cosas: ayunos, naufragios, castigos. Y aquí le está diciendo que a pesar de estas pruebas, el Evangelio está siendo predicado más poderosamente de lo que jamás podría imaginar que podría ser predicado. Pablo en sus cartas nunca menciona una queja, pero sí menciona mucha alegría, mucha alabanza, mucho positivismo, mucha humildad. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y en el versículo 11 nos dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo nunca permitió que el sistema romano lo deprimiera porque estaba por encima de este sistema. Él estaba por encima de eso. ¿En qué? En la fe de Cristo. Veamos ahora rápidamente, por el tiempo, la epístola del libro de Colosenses. Pasemos a Colosenses, capítulo 4, versículo 3, que es la otra carta que escribió Pablo en la prisión. Colosenses, capítulo 4,
versículo 3, nos dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo dijo: es por eso que estoy aquí. He predicado a Cristo, he predicado la verdad y por eso estoy aquí arrestado. Dijo: oremos para que salga la verdad. Hermanos, ese es nuestro trabajo hoy también. Oremos para que Dios nos muestre qué hacer y cómo hacerlo, y para que otros sean llamados según el diseño del Padre y según su voluntad. Pablo no se quejó, siempre estaba pensando en los hermanos. Su mente estaba en Dios, en hacer la obra. Pablo estuvo prisionero en Roma por 2 años. Fue juzgado, declarado inocente y puesto en libertad. Fue liberado por un tiempo muy corto para continuar con la obra de Dios y luego fue encarcelado por segunda vez y fue ejecutado en ese momento, evidentemente decapitado, refiriéndome en Roma. Así perdió la vida estando detenido por segunda vez. Eso podría haber sucedido en el año 64 después de Cristo, hasta quizás el 67 después de Cristo. Pero fue quizás solo 1 o 2 años después de su liberación y luego murió como mártir de Dios. Hermanos, hemos visto brevemente hoy cómo estas epístolas de la prisión fueron notables. Nos enseñan muchas verdades hoy. Sin embargo, no tenemos que estar en prisión para aprender estas cosas. Podemos aprender la verdad de Dios como Pablo conocía esa verdad de Dios, siendo sin quejas y largo en alabanza. Podemos aprender a ser más agradecidos, más llenos de alabanza a Dios a pesar de nuestros problemas, de nuestras dificultades, y ver el panorama general y no ver las cosas pequeñas. Que esa armadura de Dios realmente nos proteja, que ese escudo de fe nos proteja como soldados de Jesucristo que somos. De nuevo les recuerdo, hermanos, cada vez que leamos estas cartas de la prisión, primero recordemos dónde estaba Pablo. Creo que eso es bastante asombroso. El poder del Espíritu de Dios es asombroso. Y si dejamos que Dios trabaje en cada uno de nosotros, también sucederá algo asombroso. Hermanos, que tengan un buen término de día sábado y desde ya también desearles una muy buena semana. Muy buenas tardes a todos.